Clinicare, un modo diferente de aplicar la kinesiología, mejorando la calidad de vida del paciente de manera notable. Estética y rehabilitación realizadas en un lugar ideal e inmejorable, donde encontramos la armonía perfecta entre salud y belleza, profesionalismo, atención personalizada, distintas técnicas y aparatología de excelencia con resultados rápidos, permanentes y eficaces. Nos encontramos en Instituto Clinicare, Clínica de Estética y Rehabilitación. Vamos a hablar con el licenciado Gustavo Unau. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de la prevención, vamos a hablar acerca del trabajo que ustedes hacen con respecto a todo lo que es la parte de kinesiología. Pero vamos a hablar de la visión de los médicos, cómo fue cambiando en cuanto a la importancia, el papel fundamental que tiene hoy lo que ustedes hacen. Claro, la idea fue transformándose a partir de un desarrollo de una rehabilitación ortodoxa a una preventiva. Sí. Ustedes en un principio, cuando nace el instituto, realizaban una kinesiología ortodoxa, ¿no? Ortodoxa, con órdenes médicas, donde había un panorama más posterior a la visita médica. Sí. Y donde lentamente en el tiempo se ha ido justamente transformando a una evaluación para que el médico tenga una mejor respuesta ante una cirugía, ante un tratamiento médico, hasta tratamientos pediátricos. Sí. En muchos lados, de muchos lugares, ¿no? Sí, de muchas especialidades. Claro. Es decir, que se convierten ustedes en una instancia anterior, por ejemplo, a una operación. A una operación, ¿no? Claro, a una operación, una prótesis, colocaciones, qué sé yo, con relación a la parte cardíaca, a la parte de chiquitos que hay que hacerles ciertas transformaciones por ortesis. Y realmente el resultado es muy, muy importante desde el punto de vista como la consecuencia de cuando se llega al logro médico. ¿No? Es decir, vamos a poner un ejemplo. A una persona la tienen que intervenir, vamos a suponer, la tienen que operar de bypass, ¿sí? Una operación cardíaca. ¿Cuál sería el papel que ustedes harían antes de esa operación? Y, por ejemplo, cuando hay una operación cardíaca hay mucha disfunción pulmonar. Sí. Son disneas, son pacientes que les cuesta respirar en un movimiento, por ejemplo, al caminar, llegan con mucha fatiga y postquirúrgico quedan con esto. Sí. Entonces, es decir, que eso se produce porque se tapan las arterias y no pueden respirar correctamente. Exactamente, como consecuencia. Sí. Entonces lo que nosotros hacemos es muchas veces la evaluación respiratoria, que es lo que nos compete, y prepararlos para que esa disnea medianamente se pueda llegar a detener, medianamente se calme y que el paciente, digamos, llegue con un poquito mejor de volumen pulmonar, no cada vez en un decreciente que, digamos, es inevitable. Claro, es decir, que lo preparan para una operación óptima y para el resultado posterior, ¿no? En cuanto a la rehabilitación. Exacto. Si hablamos para llegar a la operación en sí misma, también la oxigenación, ¿no? Se convierte en más fundamental. Fundamental. Lo mismo así, por ejemplo, en el tema de traumatología, reemplazos de cadera programados. Muchos traumatólogos nos piden que preparemos a los pacientes muscularmente, en la dinámica, en el miedo a una operación, en todo lo referente a la contención de lo que le va a pasar, y llegan en un estado, no sé si óptimo, pero por lo menos que la cirugía sea un paso más y no tan traumático. Llega mejor, en una situación mejor orgánicamente. Incluso esto repercute en el posoperatorio, que es mucho más corto. Más leve, claro. Más leve, más corto, hay menos tiempo de internación. El riesgo de de lo que es las suturas, de mejor cicatrización, porque el tejido está mejor.
hay muchas consecuencias que se acortan en el tiempo. ¿Qué es lo que ustedes hacen antes, por ejemplo, de un reemplazo de cadera? ¿Qué son determinados ejercicios, masajes? Tiene que ver con ejercicios, con aparatología de fisioterapia, tiene que ver con movimientos de gimnasio, se hace yoga para preparar a los pacientes, para que trabajen los movimientos más dinámicos y sobre todo se le da mucha importancia al tema del miedo. La persona que se va a operar tiene mucho miedo, todos tenemos miedo a una operación. Entonces se bajan los decibeles explicándole, apoyado por el médico, baja un poco la incidencia de la medicación también, porque no llegan tan tensos. Claro, no necesita el paciente tanta medicación. Son muchas cosas que están así como tomadas de la mano y realmente llegan a muy buena calidad. Ahora, Gustavo, para esto hubo un cambio de visión con respecto al médico que a ustedes les deriva al paciente, ¿no? Sí. Hay muchos médicos que están viendo realmente los resultados. Que más allá del acto médico hay otras cosas que antes no se hacían. La prevención es algo creo que es fundamental, es muy económica, tiempo y temas que no se juegan, digamos, con esta tensión que el paciente genera ante una expectativa que no sabe cómo sale. Claro, exactamente. Entonces, el miedo. A no saber qué va a pasar. El acto quirúrgico pertenece a algo más, sale de una cirugía y es algo que no fue traumático, tan traumático. Totalmente. Entonces el costo es muy bajo. Cuando hablamos, por ejemplo, de bypass, hablamos de operaciones a corazón abierto, ¿no? Que son un poco más invasivas y que el paciente tiene mucho más temor todavía, ¿no? Exactamente. ¿Ustedes también hacen una preparación previa para el paciente? Sí, porque ahí hay un trastorno muscular, de dolor por el tema costal, hay un trastorno pulmonar. Hay una incidencia de enseñarle a respirar a un paciente, enseñarle a relajar. Entonces llega un momento que la persona prequirúrgica y posquirúrgica ya tiene un concepto de cómo medianamente cómo manejarse donde está parado. Como las embarazadas, ¿no? Cuando hacen las clases preparto y en el parto aprenden y saben cómo respirar, ¿no? Es lo mismo, nada más que llevado a otros niveles, a otras formas que tienen que ver con traumatología, pediatría, cardiovascular, otras áreas que es fundamental. Gustavo, ¿cuentan con un equipo interdisciplinario de distintos especialistas? Sí, hay, varios kinesiólogos que están en ramas diferentes, hay terapistas ocupacionales, hay médicos fisiatras de apoyo, hay profesionales que tienen que ver con el yoga, con las técnicas blandas, que ferodinamia, ¿Qué yoga. sería la técnica blanda? Y yoga, ferodinamia, autonía, son técnicas que ayudan un poco a ablandar un poco la tensión. Que la usamos obviamente a pacientes que no es que se van a operar únicamente, no es que trabajamos... en general en pacientes. En general, claro. Exacto. Gustavo, hoy en día muchos pacientes padecen de bruxismo, ¿no? Que es cuando apretamos los dientes, sobre todo cuando vamos a dormir, y nos trae tantas consecuencias. ¿Ustedes lo tratan? Sí, el bruxismo justamente tiene que ver con situaciones de mucha tensión, un psicosomático y mecánico, con una mecánica que no favorece y trae muchos trastornos de cuello, muchos trastornos de cefaleas, dientes que se van gastando, un sistema de entrada nuestra de ingesta que está alterado. O sea, claro, porque niveles, la mordida cambia. Claro, exacto. Entonces cambia todo un sistema que de nuestro nacimiento era el único, el más primitivo, que era la succión. Desde ese momento al adulto, cuando se ve trastornado, hay una memoria que se va empezando a alterar y pone una tensión general que es fuertísima. Entonces el bruxismo no es únicamente algo mecánico, tiene que ver con la parte, muy interna nuestra, muy primitiva, de mucha tensión,
mucha descarga energética. Es nocturna. Más profundo de lo que pensamos. Exacto, totalmente, totalmente. Entonces hay que analizarlo muchas veces. Gente que tiene bruxismo tiene que hacer terapia. Sí. Porque no aparece porque sí, sino aparece secundariamente. Entonces nosotros la parte que nos compete tiene que ver con la mecánica y que el paciente entienda el por qué tiene bruxismo, hasta donde nos da a nosotros la kinesiología. Claro. ¿Y desde dónde lo tratan, Gustavo? Y muchas veces se hace con técnicas de relajación, técnicas respiratorias, se hace con acupuntura para bajar la tensión de los pacientes, conjunto con el ortodoncista, a veces con terapia, con psicólogos. Muchas veces se necesita medicación porque no es suficiente, pero cada paciente va teniendo sus características. Claro, claro. Entonces se va llevando, evaluando, sobrevaluando, y una vez que el paciente entiende el por qué tiene ese bruxismo, es increíble la vuelta. Es decir, cómo mejoran. Totalmente, totalmente. ¿Podemos porque llegar? Entienden, sí, entienden. Podemos, por ejemplo, padecemos bruxismo, ¿podemos dejar de padecer o no? O cuando uno tiene bruxismo, es como que es muy difícil. Puede controlarlo. Ajá. Se puede frenar. Sí. Porque problemas van a haber siempre. Sí, claro. Pero el tema es cómo poder frenarlo, saber que uno tiene bruxismo, saber que está en una situación, saber que se despertó y saber cómo frenarlo. Que hay posibilidad de frenarlo, detenerlo, sí, y que no aparezca otra vez. Es como pedir que un resfrío no vuelva. Claro. Es imposible. Claro. Gustavo, es fundamental el trabajo que hacen ustedes, médicos, kinesiólogos, ¿no? Este trabajo en conjunto. Sí, sí. Y te digo, lo fundamental es, lo que más importa para mi criterio es que ahí tiene que haber mucho contacto con la persona. La persona que viene con un problema tiene que ver con que se alivia con los contactos, con la contención. Ajá. Entonces, desde ahí se trabaja con un integral de profesionales. Entonces la persona empieza a bajar sus defensas, su escudo. Claro, claro, ¿no? Claro. Todo este manojo a lo mejor de nervios y de... Totalmente, ¿no? ante la incertidumbre. Como que empieza a ceder. Por la incertidumbre, claro. Que no sabe qué va a pasar. Claro. ¿Es otra forma de mirar la medicina? Sí, ¿no? sí, totalmente. Es otra manera. Y yo creo que va esto por temas prácticos que tienen que ver los costos, sí, en este momento en la medicina, por temas que los pacientes se sienten más sostenidos, sí, y por un tema de que los médicos también alivian y ven que los resultados son mucho mejores. O sea, entregar a un paciente de lo que nosotros podemos hacer más aliviado, que tiene menos miedo, que tiene menos dolor, que se prepara, el acto ya es simple. Claro, totalmente. Si hacemos un resumen de todo esto, esto beneficia a los médicos por el resultado que va a tener en su paciente, como acto, sí, a los pacientes, totalmente, porque van a tener una rehabilitación posterior, si es por ejemplo, una operación, sí, mucho más breve. Sí. La economía de las entidades, que sí, un paciente no tiene que estar internado tal vez tanto tiempo, tanto de las obras sociales, ¿no? Como de las medicinas prepagas, y esta contención que se da, esta buena calidad de vida que uno les brinda. Totalmente, ¿no? Porque el 99% busca eso. Claro. Casi todos buscamos una buena calidad. No tener una mejor prótesis, sino tener que esa prótesis funcione para tener mejor calidad. Exactamente, exactamente. La diferencia. Es así. Licenciado Gustavo Unau, gracias por habernos recibido, por haber estado acá en el Instituto Clinicare, que es un nuevo pensamiento y una nueva forma de tratar al paciente. Sí, se transformó. Se transformó. Por suerte, sí, a veces son... Se transformó gracias al profesionalismo que ofrecen ustedes. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.